Hola, nos encontramos ya en este domingo dentro de la octava de Navidad. Estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. En este día, pues, en que ya experimentamos desde el día de ayer esta alegría de la fiesta de la Natividad del Señor, de su nacimiento, de su ser verdaderamente hombre como nosotros, la palabra de Dios nos lo pone exactamente en esta clave. Jesús es verdadero ser humano y como verdadero ser humano vive como tal, es decir, Jesús nace no solamente de una mujer como todos los seres humanos, sino vive en familia. Su realidad es la de cualquier ser humano, pero al mismo tiempo nos enseña cómo vivir verdaderamente como seres humanos, pero siempre a la luz de Dios. Por eso ya la primera lectura en el libro de Samuel nos enseña, con palabras de Ana, que Samuel queda consagrado al Señor porque los hijos no solamente son don de Dios, sino que son también pertenencia de Dios. Los hijos le pertenecen a Dios. Por eso la morada de Samuel será en el templo del Señor. Esa es la clave. Que entonces de ahí el salmo que nos llevaba a decir, dichosos los que viven en tu casa, Señor. Pero también entonces es la clave de lectura para entender las palabras de Jesús a sus papás. ¿Por qué nos has hecho esto? Le dice María. La respuesta de Jesús será, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Es decir, Jesús resalta que su pertenencia ante todo es a Dios. Es aquí entonces como Jesús nos enseña también a nosotros cómo vivir como verdaderos seres humanos, pero siempre en la perspectiva de Dios, nunca va separado. El cristiano nunca puede ser separado el ser un ser humano de nuestra relación intrínseca con Dios. Y entonces, precisamente el verdadero Jesús como verdadero ser humano que vive en familia nos enseña a nosotros, seres humanos, en familia, vivir como verdaderos hijos de Dios. Porque entonces nos recuerda la segunda lectura, la primera carta del apóstol San Juan, que no solamente nos llamamos, sino que entonces verdaderamente somos hijos de Dios. Aquí entonces la palabra de Dios ya nos quiere ir llevando hacia comprender esto que estamos celebrando, el misterio de Dios que verdaderamente se hace ser humano como nosotros, para nosotros hacernos como Él. Jesús nos enseña pues en esta fiesta a vivir como familia, pero tomando en cuenta que nuestra primera familia es la de los hijos de Dios, porque nuestra primera pertenencia es a Dios. Por eso decía entonces precisamente San Pablo que permanecer en Dios es el fruto de vivir como hijos de Dios. ¿Qué significa esto? El vivir esa filiación con Dios, o sea, el vivir verdaderamente como hijos de Dios, reconocer que todos le pertenecemos en primer lugar a Dios, posibilita las verdaderas relaciones de familia, hoy en día tan trastocadas de tantas maneras, hoy en día puestas en crisis por muchos y de muchas formas. El modo de vivir auténticamente en familia, nos lo quiere recordar la palabra de Dios el día de hoy, es si todos nos reconocemos esencialmente pertenecientes a Dios, le pertenecemos a Él. Entonces, los padres de familia, la primera cosa que no podrán dejar de enseñarle a sus hijos es a vivir como hijos de Dios. Y porque con sus propias obras, con su propio modo de vivir, les enseñarán cómo viven los hijos de Dios, siendo ellos los primeros que viven como hijos. En esa obediencia que dirá San Pablo significa obedecer su mandamiento.
que es amándonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Los padres de familia que viven esto esencialmente enseñan a sus hijos a vivir en esa obediencia y de su propio testimonio, sus hijos aprenderán también a obedecerlos a ellos. No como quien obedece ciegamente a un tirano, que luego se llega a caer en esa situación, como pensar que los hijos de alguna manera me pertenecen y tienen que hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, simplemente porque me tienen que obedecer. La verdadera obediencia va en eso, en que los padres son los primeros que le muestran a sus hijos que reconociéndose hijos de Dios, hacen lo que Él nos mandó, amándonos los unos a los otros. Y su obediencia se vuelve el mejor ejemplo, la mejor enseñanza para que sus hijos puedan vivir también obedeciendo. Por eso, justo cuando Jesús dice que Él tenía que estar ocupándose de las cosas de su Padre, inmediatamente el evangelista dice que vivía sujeto a sus padres. Quien obedece a Dios, quien hace lo que Dios pide, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, y se esfuerza en hacerlo, necesariamente vive en esa concordia con papás, hermanos, hijos, esposo, esposa. Y para los padres se vuelve el mejor modo de enseñarle a sus hijos. No solamente entonces amar a Dios sobre todas las cosas, sino haciéndolo, amándolo en primer lugar a sus padres. Pero el ejemplo está ahí. Esto se vuelve tan importante en tiempos en que la transmisión de la fe de parte de los padres a los hijos se ha puesto en crisis. Han pasado algunas generaciones donde los padres, los papás de familia, ya no han querido transmitir a sus hijos esta fe. Y aunque lo hacían supuestamente con buenas intenciones, lo que se ha demostrado es que la institución familiar se ha puesto también en crisis. Un buen cristiano que sabe darle el primado a Dios siempre sabrá ser un buen hijo, siempre sabrá ser un buen padre, porque no se piensa dueño de sus hijos. No están para hacer lo que él quiera. Al contrario, es el ayo, el que sabe guiarlo para que encuentre a su padre, a Dios. Se vuelve el medio, el signo, el sacramento, llamémosle así, de Dios para su propio hijo. Esa es la función y labor del padre, papá y mamá. El que verdaderamente aprende a vivir como hijo de Dios podrá ser un verdadero padre para guiar a su hijo hacia Dios. El que sabe vivir como hijo de Dios sabrá ser sacramento de Dios para sus hijos, lo mismo que para sus hermanos, sus padres, su esposo, su esposa. Es así como Jesús nos enseña a vivir las verdaderas virtudes domésticas, humanas, pero que están siempre en relación con Dios. Pidámosle al Señor que nuestras familias logren encontrar en eso, en saberse siempre todos pertenecientes a Dios, como el punto de unidad, donde entonces las relaciones al interno de las familias, padres, hijos, hermanos, esposo, esposa, se vean llenos de esto, que vivir como hijos de Dios es, como nos repite San Juan, amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Ahí está la base de las relaciones familiares auténticas, sobre todo cristianas. Pidámosle las manos al Señor por todas nuestras familias, que el Señor nos conceda a todos vivir esto. Quienes nos veamos en las celebraciones podemos estar juntos escuchando esta palabra, alimentándonos del cuerpo del Señor para que nos permita vivir esto que queremos pedirle. Quienes no, como siempre, ojalá puedan seguir alguna transmisión, escuchar al menos la palabra de Dios y que todos juntos, unidos en la oración, pidamos este don del Señor en su nacimiento para nuestras familias. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan todavía una muy feliz Navidad.